Capítulo 4, del tercer artículo. 84. Que nos enseña el tercer artículo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El tercer artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios tomó cuerpo y alma, como tenemos nosotros, en las purísimas entrañas de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y que nació de esta Virgen. 85. ¿Concurrieron también el Padre y el Hijo a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo? Sí, Señor, a formar el cuerpo y a crear el alma de Jesucristo concurrieron las tres divinas personas. 86. ¿Por qué se dice solo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Se dice solo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque la encarnación del Hijo de Dios fue obra de bondad y amor, y las obras de bondad y amor se atribuyen al Espíritu Santo. 87. ¿El Hijo de Dios, al hacerse hombre, dejó de ser Dios? No, Señor, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. 88. ¿Luego Jesucristo es Dios y hombre juntamente? Sí, Señor, el Hijo de Dios encarnado, esto es, Jesucristo, es Dios y hombre juntamente, perfecto Dios y perfecto hombre. 89. ¿Luego en Jesucristo hay dos naturalezas? Sí, Señor, en Jesucristo, que es Dios y hombre, hay dos naturalezas, la divina y la humana. 90. ¿Hay también en Jesucristo dos personas, la divina y la humana? No, Señor, en el Hijo de Dios hecho hombre no hay más que una persona, y esta es la divina. 91. ¿Cuántas voluntades hay en Jesucristo? En Jesucristo hay dos voluntades, la una divina y la otra humana. 92. ¿Tenía Jesucristo libre albedrío? Sí, Señor, Jesucristo tenía libre albedrío, mas no podía obrar el mal, porque el poder obrar el mal es defecto, no perfección de la libertad. 93. ¿Son una misma persona el Hijo de Dios y el Hijo de María? El Hijo de Dios y el Hijo de María son una misma persona, esto es, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 94. ¿Es la Virgen María Madre de Dios? Sí, Señor, la Virgen María es Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios. 95. ¿De qué manera vino a ser María Madre de Jesucristo? María vino a ser Madre de Jesucristo únicamente por obra y gracia del Espíritu Santo. 96. ¿Es de fe que María fue siempre virgen? Sí, Señor, es de fe que María Santísima fue siempre virgen, y es llamada la Virgen por excelencia. 96 bis. ¿Es de fe que María está en cuerpo y alma en el cielo? Sí, Señor, desde el 1 de noviembre de 1950, es dogma de fe que María Santísima terminado el curso de su mortal vida, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Este privilegio se llama la Asunción de María. Capítulo 5, del cuarto artículo. 97. ¿Qué nos enseña el artículo cuarto? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En cuarto artículo del credo nos enseña que Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y fue sepultado. 98. ¿Qué expresa la palabra padeció? La palabra padeció expresa todas las penas que Jesucristo sufrió en su pasión. 99. ¿Murió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. 100. ¿Qué especie de suplicio era el de la cruz? El suplicio de la cruz era el más cruel y afrentoso de todos los suplicios. 101. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? El que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, mas cedió vilmente a las amenazas del pueblo de Jerusalén. 102. ¿No hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Pilato? Sí, Señor, Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos y de Pilato, mas se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de sus enemigos, y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. 103. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario. 104. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz rogó por sus enemigos, dio su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo San Juan, y en él a todos nosotros, ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los pecados de los hombres. 105.
¿no bastará que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No, Señor, no bastará que viniese un ángel a satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era, en cierta manera, infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. 106. ¿Era menester que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia? Sí, Señor, era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito. 107. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. 108. ¿Era necesario que Jesucristo padeciese tanto? No, Señor, no era absolutamente necesario que Jesús padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención, siendo cualquiera acción suya de valor infinito. 109. ¿Por qué, pues, quiso Jesús padecer tanto? Quiso Jesús padecer tanto para satisfacer más copiosamente a la divina justicia, para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. 110. ¿Sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús? Sí, Señor, a la muerte de Jesús se oscureció el sol, se estremeció la tierra, abriéndose los sepulcros y muchos muertos resucitaron. 111. ¿Dónde fue sepultado el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en la peña del monte, no lejos del lugar donde le habían crucificado. 112. ¿Se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo? En la muerte de Jesucristo, la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. 113. ¿Por quién murió Jesucristo? Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos satisfizo. 114. Si Jesucristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos se salvan? Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan, porque o no le quieren reconocer o no guardan su ley, o no se valen de los medios de santificación que nos dejó. 115. ¿Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros? Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por nosotros, sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto, y los méritos de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo, y como muchos no reciben los sacramentos, o no los reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútil la muerte de Jesucristo. Capítulo 6, del quinto artículo. 116. ¿Qué nos enseña el quinto artículo? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. El quinto artículo del credo nos enseña, que el alma de Jesucristo, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos padres, y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. 117. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende aquí el limbo de los santos padres, es decir, el lugar donde las almas de los justos eran recogidas y esperaban la redención de Jesucristo. 118. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? Las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado, y convenía que el primero que entrase en él fuese Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo. 119. ¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto. 120. ¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? No, Señor, la resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios. Capítulo 7, del sexto artículo. 121. ¿Qué nos enseña el sexto artículo? Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. El sexto artículo del credo nos enseña que Jesucristo, 40 días después de su resurrección, subió por sí mismo al cielo en presencia de sus discípulos, y que, siendo como Dios igual al Padre en la gloria, fue como hombre ensalzado sobre todos los ángeles, y santos y constituido Señor de todas las cosas. 122. ¿Por qué Jesucristo después de su resurrección se quedó 40 días en la tierra antes de subir al cielo?
Jesucristo, después de su resurrección, quedóse 40 días en la tierra, antes de subir al cielo, para probar con varias apariciones que verdaderamente había resucitado, y para instruir más y conformar a los apóstoles en las verdades de la fe. 123. ¿Por qué subió Jesucristo al cielo? Jesucristo subió al cielo, primero, para tomar posesión de su reino, conquistado con su muerte; segundo, para prepararnos tronos de gloria y para ser nuestro medianero y abogado cerca del Padre; tercero, para enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles. 124. ¿Por qué se dice de Jesucristo que subió a los cielos, y de su Madre Santísima que fue asunta? Dícese de Jesucristo que subió a los cielos, y de su Madre Santísima que fue asunta, porque Jesucristo, por ser hombre Dios, subió al cielo por su propia virtud, pero su Madre, como era criatura, aunque la más digna de todas, subió al cielo por la virtud de Dios. 125. Explicadme las palabras, está sentado a la diestra de Dios Padre. La palabra está sentado significa la eterna y pacífica posesión que Jesucristo tiene de su gloria, y la expresión a la diestra de Dios Padre quiere decir que ocupa el puesto de honor sobre todas las criaturas.